Sí, ya. Este es tu patrimonio. Hazlo vivir. Escucha su voz. Sean bienvenidos todos ustedes a su programa Este dominical es tu Secretos patrimonio. Milenarios. Como siempre, agradeciendo a nuestro admirado jefe, al señor Jaime Maussan, la producción, y naturalmente en el máster al ingeniero Francisco Domínguez por su ayuda tan valiosa de siempre. Queridos amigos, los invito a este programa. Estábamos viendo en programas anteriores la interpretación simbólica de muchos vestigios arqueológicos y de muchos símbolos, además contenidos en yacimientos arqueológicos, por supuesto incluyendo a todos ellos desprendidos del estudio, del análisis de los rituales vivientes, aún vivientes, y que se practican en el seno de muchas comunidades indígenas del interior del país. Esos rituales, por ejemplo, los llamados la danza de los voladores de Papantla o la danza de las guaguas o quetzales, constituyen vestigios aún de la herencia inefable que nos han transmitido nuestros ancestros a través de la cultura y las artes. Quiero comentarles a todos ustedes que el programa del día de hoy va a tratarse sobre el estudio simbólico de algunas piezas arqueológicas que pertenecen también a variadas culturas, puesto que se han detectado en muchas de ellas. Y estoy haciendo alusión específicamente a la figura del chacmol. Ustedes seguramente la recordarán, está exhibido de muchas maneras en varias salas de nuestro querido Museo Nacional de Antropología y en muchos otros museos del interior de nuestro país. Yo les recuerdo, queridos amigos, que he llevado a cabo esta interpretación simbólica debido a una consigna, o la que siento, interpreto que es mi consigna de esta vida, y que empezó hace muchas centurias, cuando de alguna forma me vi constreñido a prestar servicio a mi patria, en aquel entonces la Gran Tenochtitlan. Yo recuerdo que había nacido en Cholula y había formado una familia. Tenía una amada esposa y sin embargo, llegado un momento, todo se terminó porque fui enviado con otro grupo de cautivos a la Gran Tenochtitlan. En aquel momento recuerdo haber sido elegido entre todo aquel grupo por dos padres sacerdotes y llevado al Templo Mayor. Y ahí tuve que servir como ayudante y como aprendiz de todos los sacerdotes, hasta que en algún momento ocupé un lugar importante y recuerdo haber formado parte de un grupo de los 4 principales sacerdotes asociados a uno de los 4 rumbos. ¿Qué les puedo decir? En esta vida, por ejemplo, he estado innumerables ocasiones en las inmediaciones del Templo Mayor y bueno, uno adquiere conciencia súbitamente de lo que ha sido aquella gran influencia aún en esta vida, en la que inicialmente elegí la profesión de abogada, en gran parte también por la notable influencia de mi abuelo, que fue juez muchos años en el estado de Puebla en materia civil y penal, y sin embargo de pronto se reveló a mí esa conciencia de tener que prestar servicio a mi patria de alguna forma trascendente, y la influencia de la vida de aquel sacerdote se manifestó aún en esta vida. No sé explicar cómo ha sido manipulado de alguna forma por el destino. Sin embargo, puedo decirles a todos que recuerdo justamente
pues vamos a contemplar, haber contemplado la Plaza Mayor desde hace centurias, y cuando he regresado a las inmediaciones, aún puedo contemplarla y sentir parte de los anhelos y de los amores de aquel hombre que moró en los ahora vestigios del Templo Mayor, en lo que fue uno de los imperios solares más poderosos del continente en la etapa de Mesoamérica. Y en aquel entonces el templo que señoreaba el imperio, y más tarde los palacios erigidos por el invasor hispano siguen siendo testigos de cierta esencia, puesto que los señores que fueron invocados y a quienes fueron consagrados numerosos templos y habitáculos de aquel entonces siguen existiendo en aquel lugar y en muchos sitios de las inmediaciones, y todos están vinculados irremediablemente, entre otros, a través de la Plaza Mayor. Sin embargo, aún es plausible, aún es sensible esa esencia, ¿verdad?, del poder aplastante que se deja poseer solo por algunos cuantos en algunos momentos, y de la crueldad del yugo, de la voluntad inexorable de aquel señor espíritu de obsidiana que era invocado para dar protección a la gran Tenochtitlan. Recuerdo que en algún momento de mi visita en los últimos tiempos a aquel lugar, tuve la sensación de ser elevada sobre mi cuerpo, como lo hice en aquel entonces, como lo hice ya entonces hace varias centurias, y sentí que de alguna manera yo pertenecía casi a todos los espacios y tiempos de aquel lugar, y que todos los amaneceres y los atardeceres estuvieron realmente en mí misma. Y en ese momento se volvían algo pastoso que se confundía, se fundía en algo nuevo, de viejos y nuevos olores también, entre los que se vislumbraban de alguna manera la luz, pero también la oscuridad, la muerte y el vacío existencial. Finalmente, pues uno adquiere conciencia de que es una especie de hálito, de espíritu que mora en todos los espacios y tiempos. He leído las memorias sobre vidas anteriores de muchas personas, sobre todo del poeta, del gran poeta Walt Whitman, y recuerdo que tuvo sensaciones muy similares. Sin embargo, puedo decirles a todos ustedes que las memorias sobre el espacio y el tiempo se vuelven justamente imborrables porque las hicimos nuestras a través de la experiencia y del aprendizaje nuestro. El aprendizaje que hemos hecho nuestro, porque nos ha costado dolor, nos ha costado trabajo, y muchas veces lo hacemos nuestro a un precio de sangre. Por ello es algo imborrable que nos llevamos más allá de la muerte y que prevalece en nuestra memoria. En esta vida tengo la conciencia clara de que todo ese saber y voluntad debió usarse o debió ponerse al servicio de otras fuerzas distintas de las que se invocaban en Tenochtitlan en aquellos tiempos. En esta vida tengo conciencia de que precisamente el servicio a la patria no puede superar la conciencia de practicar y de ser guiado hacia el bien supremo. Sin embargo, aún inconscientemente afloran los recuerdos dolorosos de aquel sacerdote, y tengo la conciencia de haber formado parte de los 4 y de que perecí además antes de la temible invasión hispana. Sin embargo, de haber sido convocado aún de entre los muertos a prestar servicio a mi patria. Y no puedo describir esa sensación de recordar al Templo Mayor en aquellos días. No puedo tener memoria de que fui un sacerdote sanguinario que privó de la vida a tantas personas. No siento ningún remordimiento porque no tengo memoria ya de
esas prácticas encarnizadas que se llevaban a cabo en contra de tantos cautivos que, bueno, hacían suyos los temibles guerreros mexicas. Simplemente fui uno de los 4, presté servicio, presté además protección a mi pueblo. Recuerdo cómo mis pasos se encaminaban por entre las escalinatas innumerables del Templo Mayor y cómo me entregaba a aquellas prácticas para ser vaciado de mí mismo y ser bendecido con la conciencia de la vida eterna, y luego proteger a través de rituales a mi amada nación, darle protección y propiciar la prosperidad y la hegemonía de Tenochtitlan en todos sus territorios a lo largo de lo que hoy es nuestro país. Recuerdo también, veía practicar a mis compañeros algunos rituales y recuerdo, cómo eran poseídos por aquel fuego tempestuoso, manifestado de alguna manera a través de sus profundos y misteriosos ojos negros, y después ver y sentir aquel poder abandonar su cuerpo a través de especie de hálitos de una manera gradual, hasta que éramos todos vaciados y habíamos cumplido en ese momento con el objetivo de dar protección a nuestra amada Tenochtitlan. Recuerdo también que fui llamado, es decir, perecí o morí antes de la invasión hispana, como les comento, y en ese momento la unión de los 4 empezó a debilitarse. De alguna forma fuimos dispersados hacia 4 rumbos del infinito y no deja de dolerme aquella sensación de debilidad, de fragilidad, de fragmentación que sufrió esa unión poderosa de los sacerdotes, pues entre todos contemplábamos los cielos infinitos sobre Tenochtitlan y nos fundíamos de alguna manera en aquella infinitud y sensación de poder. Recuerdo también que finalmente me dolí, me sentí abandonado, segregado, y aún a la fecha no puedo entender por qué fuimos divididos y por qué fuimos mandados hacia los 4 rumbos del infinito. No entiendo qué tipo de magia o qué poder pudo fragmentar esa unión de los 4, y tampoco conozco la fecha en la cual podré reunirme nuevamente con mis otros 3, porque éramos 4, mis otros 3 hermanos sacerdotes. En fin, les comento algo que no han descrito, o por lo menos no he percibido que lo describan, personas que han experimentado ese volver, a la vida, ¿verdad? Teniendo conciencia de esas vivencias poderosas de otra etapa de la existencia, no nada más durante la fase de la vida, sino también de la muerte. Yo quiero hablar a todas aquellas personas que son avesados estudiosos de los códices mesoamericanos, o aquellos amigos que hayan tenido la fortuna de recibir esas enseñanzas ancestrales de sus propios padres o abuelos en el seno de una comunidad indígena, o algunos otros amigos que, como yo, recordemos y sean soñadores y visionarios de otros planos y dimensiones que han visitado, además de otros paralelos, ¿verdad?, que coexisten en este mundo de los vivos. Recuerdo también una etapa particular. Entre los antiguos nahuas es común hablar del Chichihuacuaco. Es un lugar que estaba bajo el poder y el dominio del dios Tonacatecutli, el dios supremo, y pertenecía al Tamoanchan o paraíso.
Recuerdo haber llegado a aquel paraje boscoso. Éramos varios los que acudíamos por innumerables caminos a aquel lugar. Era un bosque en el cual prevalecía la mayor parte del tiempo la niebla, la bruma, que cedía únicamente por momentos ante las variaciones súbitas de la presión en aquel plano misterioso. Las tonalidades de aquel bosque umbroso eran azulinas y verdosas. Recuerdo que llegábamos y que efectivamente, nos veíamos unos a otros en tonalidades grises, grisáceas. Nuestra ropa también cubría nuestro cuerpo y al parecer estaba hecha de la misma materia gris de la que estábamos nosotros formados. Sin embargo, no utilizábamos los pies ni las piernas porque parecíamos flotar en aquel plano. Llegábamos desvalidos y escuchábamos de pronto una dulzura súbita, era un llamado hacia el centro de aquel lugar y de pronto el bosque cedía ante una visión maravillosa. Se abría ante nuestros ojos la imagen de un lago espectacular, un lago apacible, y era un gran lago de leche. Recuerdo que quien lo producía era aquel árbol. Efectivamente, si ustedes leen sobre las narraciones ancestrales nahuas, recordarán que es el árbol de la leche. En ese lugar justo acuden a ese lugar las almas que han perecido antes de la edad de la razón, de acuerdo a las escrituras mesoamericanas. Sin embargo, sí, las almas que llegábamos ahí teníamos un grado de pureza determinado, pero no es la pureza de las personas que practican día a día el bien hacer y que han conquistado aquel estado de conciencia a través justo, ¿verdad?, de la voluntad y del trabajo reiterado hacia el bien. Era más bien una pureza inconsciente, justo la pureza de las almas que dejan esta vida y este mundo físico siendo aún niños. Inmediatamente éramos atraídos a aquel lugar, a aquel plano, y empezábamos a sumergirnos en aquel lago de leche. Recuerdo que la leche era tibia, era dulce, consistente, y hacia el centro formaba densas burbujas que emergían lentamente hacia la superficie, produciendo el ruido, el burbujeo constante de las mezclas muy densas. Recuerdo que las raíces del árbol, que eran raíces innumerables, unas más gruesas y otras muy delgadas, emergían y se sumergían lentamente como si cada una tuviera una vida y una mente especial. Los que nos sumergíamos en aquel lago éramos dichosos. Sin embargo, después de haber permanecido cierto lapso, recuerdo que teníamos la consigna de emerger de aquella leche densa, dulce y apacible, y acudir a un llamado. Algunas personas, algunos compañeros dejaban aquel lago en un estado de semi-inconsciencia, pero yo recuerdo haber salido con mucha vitalidad y con mucha fuerza para realizar la consigna que tenía señalada en la siguiente etapa de mi existencia. Entonces, es una vivencia que tengo y naturalmente fue después de una de mis vidas. Actualmente, como les comento, muchas personas despertamos, hay muchos grandes arqueólogos, antropólogos, etnólogos, muchas personas de gran valor que se han dedicado al estudio de las culturas ancestrales y que han producido, pues de alguna forma, esa recuperación de la sabiduría que se encontraba por momentos, por etapas perdida, y sin embargo la recuperamos palmo a palmo como una parte vital de lo que es nuestro.
como una parte vital de lo que nos pertenece como nación, como pueblo y como individuos, y que nos hace tomar conciencia de la grandeza de muchas naciones, de muchos pueblos mesoamericanos, que ante todo, bueno, utilizaban, como les comento, las leyes mentales para vivir y para ser grandes, autosuficientes y poderosos. Por supuesto, ahora puedo decirlo, la energía no puede manipularse, la conciencia se revela siempre hacia la luz y bueno, hacemos nuestra la experiencia y el conocimiento porque aprendemos de nuestros errores pasados. Entonces, si en algún momento servía una patria que sojuzgaba a las demás naciones, que usaba esclavizar a muchos nobles individuos, actualmente pues he recuperado cierta conciencia de crecer a través de entregar muchos conocimientos que tuve y que actualmente puedo regresar, por así decirlo, a muchos pueblos y muchos individuos. En el programa de hoy, queridos amigos, vamos justamente a revisar el simbolismo oscuro de algunos símbolos y de algunas esculturas que fueron creadas por los antiguos nahuas para sojuzgar a otros pueblos y que justamente hicieron tristemente alianzas con el poder oscuro para tener ese dominio sobre otras naciones y que bueno, todos sabemos el desenlace, la amarga etapa de la invasión hispana, la destrucción de nuestros amados pueblos mesoamericanos y que bueno, de eso no se tiene conciencia y tal vez no se recuerda el dolor que sentimos al ver destruidos nuestros amados pueblos por el hecho de que hemos vuelto a nacer y ahora estamos también viviendo en otra etapa. Sin embargo, muchos inconscientes de lo que hemos dejado atrás y de las existencias en las que también hemos hecho nuestra la verdad a costa de mucho dolor. Vamos entonces a ver esta diapositiva que tengo preparada para ustedes y como les comento es la figura de un chacmol. En esta figura, como ustedes pueden ver, bueno, ven un individuo, los chacmol eran esculturas pétreas generalmente realizadas de basalto, que es la piedra más dura y más pesada que existe en el mundo. El basalto justamente tiene propiedades magnéticas porque permite albergar cierto tipo de vida, de magnetismo, no es precisamente una vida como la conocemos, una vida de los seres orgánicos, pero sí permite la construcción de habitáculos para ciertas presencias llamadas de otros planos y dimensiones. Ustedes saben, a través del estudio de la cultura egipcia o de la cultura china o de otras grandes culturas que eran justo talladas en basalto, esas esculturas sagradas, porque los antiguos sacerdotes y los chamanes sabían que es posible llamar a esas presencias a través de las esculturas. Entonces muchas eran sometidas a rituales de vivificación, se les abrían los ojos, los oídos y también la boca, y era así como tenían el poder de tener contacto con otras presencias. Es lo que se usaba, lo que los antiguos nahuas practicábamos y yo les comento, como pueden ustedes observar, la figura representa a un ser humano. El ser humano, antes que todo, tiene conciencia y voluntad. Además, puede hacerse responsable de sus compromisos, sobre todo de los asumidos, cuando se practican los pactos con otros seres de distintas dimensiones. Vean ustedes cómo la figura forma, ¿verdad?, una especie de cuadrángulo.
triángulo, la cabeza erguida y la región del ombligo y del plexo solar unido completamente a la tierra. Está representado un ombligo. El ombligo simbólicamente, queridos amigos, no solamente hace alusión al conducto o al canal a través del cual nos alimentamos los mamíferos de nuestra madre cuando estamos siendo creados y formados en el vientre materno. También es un canal de comunicación en diversos planos y dimensiones. Recuerden ustedes que cuando estamos en periodo latente, nos estamos aún formando, pues existe la comunicación entre esa dualidad de los planos, existe la comunicación entre el plano de la niebla, el plano de la grisura, en donde actúan con especial poder algunos brujos y chamanes para manifestar dones en esta dimensión de los vivos. Entonces, el ombligo justamente, pues es un conducto de comunicación. Naturalmente, en la figura del Chacmool, el ombligo queda completamente pegado, unido a la tierra, y eso hace alusión a que la comunicación que los antiguos nahuas, que eran practicantes de sacrificios humanos, obtenían con seres de otros planos, no eran seres de luz y seres de gran sabiduría, sino eran seres de dimensiones de la oscuridad que pedían ser alimentados a través de las ofrendas de sangre. Fíjense ustedes la coloración de las manos del Chacmool. Los colores que prevalecen son el azul y el rojo. Se sabe que esta figura, ¿verdad?, estaba ya presente hacia el periodo clásico. Y también hacia el periodo posclásico y sin lugar a dudas en el posclásico tardío de Tenochtitlan, en donde se practicaba el mayor número de sacrificios humanos. El Chacmool tiene también, vean ustedes la postura de las piernas, está haciendo alusión a las líneas en zigzag del fuego. Entonces vemos que el fuego está unido a la tierra y también al agua. Observen el color que tiene azulado, azulino en algunas partes. Los ojos mismos del Chacmool semejan impresionantes gotas de agua, la pupila azul y el alrededor blanquecino. Está aludiendo a esa dimensión de la niebla, al plano paralelo a este mundo físico. Entonces estamos hablando de que es una figura humana, es decir, con voluntad para obligarse, con poder para obligarse y para cumplir sus compromisos, los compromisos derivados de esos pactos con la oscuridad innombrable, ahora puedo decirlo. Tiene también la unión con esa naturaleza de seres telúricos y seres oscuros de fuego. Entonces hablamos de que eran seres del inframundo y también vinculados al fuego. El poder que tienen esos seres, puedo decirlo, es avasallante. Es un poder muy grande y el poder se magnifica cuando las ofrendas se vuelven preciosas para todos esos seres de la oscuridad. ¿Cuál es el don o cuál es ¿verdad?, la dádiva más invaluable para todos esos seres? Pues naturalmente los sacrificios humanos. Lo que se ponía en esa especie de receptáculo que está haciendo, es decir, cogiendo la escultura, eran los corazones humanos de las víctimas que eran sacrificadas frente al templo de Huitzilopochtli, mientras que este Chacmool estaba justo frente al templo de Tlaloc. Entonces era una asociación de elementos, el fuego y el agua. También está asociado a ese pigmento blanquecino, porque seguramente se alude a que el bien principal que se precipitaba a través de los sacrificios humanos era la precipitación de lluvia fecundante. Los mexicas, al igual que otras comunidades ancestrales,
eran pueblos que requerían, ¿verdad?, tener una alimentación continua, lo que se lograba especialmente a través de cultivos de maíz, los cuales requieren una irrigación abundante, sobre todo en ciertas etapas del crecimiento de las plantas. Entonces, vean ustedes cómo el fuego y el agua, ¿verdad?, que otras culturas nobles y profundamente sabias como la totonaca asociaban el fuego y el agua, sí, a la precipitación de lluvia abundante, justo propiciada, auspiciada por las presencias de la luz. En este caso, quienes producían esos fenómenos de una manera abundante o significativa para la comunidad eran las presencias del inframundo y de la oscuridad. El Chacmool justamente tiene esa asociación, el ombligo hacia la tierra, porque arriba del ombligo se debe activar el canal y se activa a través de las dádivas, que eran los corazones humeantes de las víctimas, los corazones que se ofrendaban, y naturalmente la escultura era completamente asperjada, es decir, bañada en sangre, en la sangre de los sacrificios. Había sacrificios, de los que se mandaba o se permitía, de acuerdo al ritual, tomar cierto tipo de entrañas para la práctica del culto, las entrañas de las víctimas. Sin embargo, había otros que, bueno, únicamente precisaban el arrancar el corazón y el rodar el cuerpo del cautivo, de esa víctima, por las escalinatas, las escaleras del templo mayor, para que fuese recuperado muchas veces por los guerreros o las familias de los guerreros que habían contribuido a cobrar esas víctimas. Entonces, queridos amigos, les comento, como ustedes pueden apreciar, tiene también un arco iris. Recuerden que el arco iris evoca la luz, las frecuencias de la luz, en este caso de nuestro sol en el mundo físico. De manera que, el simbolismo, la relación hacia la lluvia fecundante, pues es muy clara. El arco iris es la figura de luz que se forma después de haber llovido con abundancia, y ellos precipitaban ese don tan valioso de la lluvia fecundante, de la lluvia fértil, a través de un intercambio de energías. Ellos ofrecían la vida de las víctimas, que era una ofrenda de mucho poder, porque cada víctima era una persona, es decir, un ser humano, era amado, era un ser que amaba, que tenía anhelos, que tenía motivaciones, que tenía, tantos bellos dones, y precisamente eso lo hacía más preciado a esas presencias de la oscuridad. Era un intercambio. Entonces se cambiaba la vida de los cautivos, de innumerables víctimas, por los dones que se pedían de esas entidades oscuras, y uno de ellos muy valioso era la precipitación abundante de lluvia. Vean ustedes cómo tiene también un tocado. Los grabados en los tocados de los Chacmool son grabados asociados al sol y al fuego. Esos tocados no tienen nada que ver con deidades. De hecho, la figura que representan es la de un servidor. Es un servidor eficiente que es simplemente un vehículo, un canal. El Chacmool, al igual que los sacerdotes sanguinarios, ¿verdad?, que se ocupaban de la práctica de los sacrificios, no sustituían ni a las víctimas ni tampoco a quienes hacían cautivas a esas víctimas. Simplemente despojaban inmisericordiamente de la vida y del amor, de tantos anhelos, a esas personas. Entonces eran imparciales, por así decirlo, eran personajes indirectos en todo este ritual, y de acuerdo, por supuesto, a las concepciones de los antiguos rituales nahuas. Ahora vean también, el Chacmool muchas veces estaba dirigido hacia el sol naciente, porque se buscaba
crear esa comunicación de tal suerte que a determinada hora del día la luz abría ese canal de comunicación con las dimensiones aún de la oscuridad, y bueno, pues en ese momento eran realizadas las dádivas, eran ofrecidos los corazones humanos para hacer el intercambio. Naturalmente eso costó un gravísimo y un altísimo precio a Tenochtitlan, porque se llegó el momento en el que debió ver el amanecer bajo una cortina de fuego y de sangre cuando se sucedió la temible invasión de los hispanos. Entonces, vean ustedes aquí la escultura, como, bueno, tiene esos símbolos innegables, sobre todo los del ombligo, los del cuadrángulo que representa la tierra, se genera un vacío en la tierra y justo ese canal de comunicación con el inframundo. Tiene también collares, vean ustedes, orejeras solares, collares que evocan la naturaleza de los dones que deben contribuir a precipitar. Tienen brazaletes, muchas veces los chacmol, sobre todo del periodo posclásico tardío de Tenochtitlan, tienen grabadas imágenes de la muerte. En el próximo programa les voy a traer una imagen muy especial y significativa de un chacmol que tiene justamente los símbolos del inframundo en los brazaletes, pulseras y también en los adornos de los tobillos. Entonces, pues es el poder de la oscuridad que da fuerza y poder a las autoridades hegemónicas de este mundo y por si usted no lo sabía, aún se practican en nuestro mundo por innumerables pueblos pues lastimosamente no saben todo lo que acarrean y todo lo que están despertando, pues llega el momento en el que tantas maldiciones de las que, bueno, pues se han hecho, se revierten contra ellos. Recuerden el principio del ritmo. Tan lejos como ha ido, regresará. Y así con la misma injusticia y la misma crueldad inexorable con la que obraron en contra de tantos individuos y pueblos, también contra ellos se revertirá irremediablemente ese péndulo. Entonces, bueno, es una enseñanza que tenemos los que hemos vivido y que hemos estado conscientes a lo largo de los siglos de lo que es vivir y existir y de lo que es también prestar servicio a la patria en uno y, bueno, otro modo, como hombre o como mujer, bueno, pues se llega al fin a la conciencia de trabajar hacia el bien de una manera consciente, voluntaria y consistente. Espero, queridos amigos, que este programa haya sido de su agrado. Mando como siempre saludos a todos aquellos que nos ven. Los invito a ver nuestro programa. Les agradezco también el favor de la atención y de los mails que me envían y que me solicitan, los pedidos que me hacen sobre la interpretación de algunos símbolos especiales. Tuve este capítulo especial sobre símbolos nahuas. Están ustedes viendo a esta imagen en la escenografía, la imagen de un brujo seguramente, que tiene una apariencia muy parecida a la que debí tener hace centurias en medio de mi amada Tenochtitlan. Pues les deseo a ustedes que tengan muy felices fiestas decembrinas, queridos amigos. Los invito a ver mis blogs en Google, también en YouTube, los programas de la Dama del Simbolismo. Soy Abril de Montserrat y he nacido para contar y para llevar hasta usted todas estas experiencias y, bueno, el conocimiento que se ha suscitado a lo largo de muchas etapas de mi existencia. Le deseo lo mejor, reciba un abrazo y que sea feliz. Este es tu patrimonio. Hazlo vivir. Escucha su voz.